Ya. Adelante, hermano. Ya. Oremos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, dándote gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, por este nuevo año, Señor. Queremos ponernos en tus divinas manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Queremos tu guía, tu amparo, tu bondad, tu misericordia, Señor. Gracias, gracias por los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque los que van a llegar, los que no han podido, Señor, tú sabes el motivo, pero queremos, Señor, que tú los bendigas, los cuides en donde quiera que estén. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias por nuestro pastor Domingo, Señor, que como siempre se prepara, Señor, para guiarnos en tu palabra, en tu verdad, como a ti te agrada, Señor. Y ayúdanos, báñanos con tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos entender, practicar y seguir, Señor, tu palabra, ser obedientes, Señor, a lo que tú nos mandas. Te honramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Pues mis hermanos, hoy vamos a continuar estudiando este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Así que estaremos nosotros estudiando este maravilloso capítulo 19. Y estaba aquí buscando, déjenme ver si encuentro, pero estaba buscando que tenemos ya más de un año con este estudio bíblico. Ahora no veo acá la fecha. Parece que la tengo organizado de cierta manera, pero bueno, más de un año tenemos que iniciamos este estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es maravilloso cuánto hay que aprender de la palabra de Dios. Pero bueno, luego les digo la fecha. Hoy vamos a estudiar, o vamos a continuar estudiando Hechos 19, desde el verso 21 hasta el 41. Son muchos versículos, vamos a resumirlos y vamos a sacar acá una enseñanza, y el título es Una victoria contundente sobre la idolatría. La iglesia de la ciudad de Éfeso fue a la que Pablo le dedicó más tiempo. Allí el apóstol Pablo estuvo durante 2 años y 3 meses. Así que un detalle muy importante, recuerden que Pablo era misionero, él iba a un lugar, él no estaba ya mucho tiempo, pero estudiando Corinto estuvo 1 año y 6 meses, y Éfeso 2 años y 3 meses. De allí, de Éfeso, el apóstol envió a 2 de sus colaboradores para que fueran a Grecia. Recuerden, bueno, vamos a resumir un poquito esto. El apóstol Pablo comenzó su ministerio viajando a Chipre, así que se fue al primer lugar. Luego de Chipre fueron al Asia Menor, que es Turquía, y estuvieron durante un largo tiempo, y regresaron a Antioquía de Siria, que fue el lugar donde Pablo salió originalmente al ministerio misionero. Después de esto, de un tiempo, volver otra vez al Asia Menor. Allí esperaron porque el Espíritu Santo los mandó a Macedonia, que es Grecia. Estuvieron allí, fundaron la congregación de Filipos, los filipenses, y fundaron la congregación de Tesalónica. También estuvieron en Berea, y finalmente Pablo estuvo en Corinto, donde allí se mantuvo durante 1 año y medio. Luego salió de Grecia, regresó
otra vez al Asia Menor, fue de viaje a Jerusalén y volvió a Éfeso. En este caso, que es lo que hemos venido estudiando. Ahora, de Éfeso, Pablo planificó volver otra vez a Macedonia y volver otra vez a Grecia, la región de Acaya, y es donde vamos a comenzar esta noche a leer. Veamos lo que dicen los versos 21 y 22, así que vamos a comenzar a leer esto para que veamos lo que pasa. Dice poner en contexto aquellos acontecimientos, así que ahora Pablo envía a 2 colaboradores suyos otra vez a Grecia, porque él pensaba al salir de Éfeso volver a visitar aquel lugar. Vamos a leer. La hermana Cubiera. Voy alternando. 21 al qué, pastor. Verso 21 y 22. Antes de leerlo, tengo anotado que empezamos el estudio en diciembre 12 del 23. El 23. Diciembre 12. Así que Un año. ya tenemos un año Sí, casi un año. que lo iniciamos, sí. Dice así el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que noten, el apóstol Pablo, ¿qué vemos en él? Vemos una persona que se mantiene activa todo el tiempo, hermano. Y déjenme decirle esto, cuando una persona pierde la actividad, empezó a morir. Empezó a morir. La persona que mantiene la vida activa, esto lo ayuda, le da ánimo, le da deseo de vivir, le da deseo de hacer cosas. Esto no quiere decir, hay un momento donde una persona se retira, pero se retira de una y continúa con otras. O sea, no puede la persona decir, me retiré, digamos, por un trabajo, de lo que sea, por asunto de edad, y decir, me retiré y ya me quedo aquí hasta que la muerte venga por mí. No, Pablo, persona totalmente activa, no bien había terminado algo cuando ya él tenía planes y propósitos, así que estaba haciendo una gran obra en Éfeso y estaba planificando volver otra vez a Macedonia y volver a Acaya. Acaya es la región de Grecia, donde está la ciudad de Corinto y donde está la ciudad de Tesalónica. ¿Y qué hace él? Dice que enviando a Macedonia, envió a Macedonia 2 de los que estaban con él, de sus colaboradores, para luego Pablo llegar por aquel lugar. Estos hermanos pues estaban allí adelantando la labor que Pablo iba a hacer a aquel lugar. ¿De quién aprendió Pablo esto? Enviar a algunas personas antes de llegar a un lugar. Vamos a ver si recuerdan. El mismo Señor Jesús. Dice que comisionó a 70 y los envió de 2 en 2 a toda ciudad donde el Señor iba a ir. Esta gente llegaban primero y preparaban aquel ambiente, preparaban las condiciones para que el pueblo estuviese esperando. Así que el apóstol Pablo, con mucha razón, dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué hermoso es cuando nosotros podemos tomar costumbres del Señor, aprender de Él. Él dijo en unas palabras, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descansos para vuestras almas. Ahora, ¿qué había pasado en Éfeso? El éxito de la predicación había sido grande en Éfeso. Ustedes recuerdan que hemos venido estudiando donde el apóstol Pablo entraba a una ciudad y es verdad, se formaba una iglesia, pero ¿qué pasaba? Tenía que salir huyendo porque lo perseguían, lo encarcelaban. Hubo un lugar donde lo apedrearon tanto que lo dejaron por muerto.
pensaron que el hombre había muerto. En Filipo lo golpearon y lo metieron a la cárcel y así pasó. En este caso, hermanos, y es importante que entendamos, el cristiano no está llamado a sufrir porque se predica en algún lugar. Miren, los extremos son malos. En un lugar se predica el evangelio de la prosperidad, donde todo es riqueza, donde todo es bienestar, donde todo es alegría, donde no hay enfermedades, donde no hay problemas. Eso es mentira. Por otro lado, y Juan y yo conocemos esto, un evangelio que es de sufrimiento, un evangelio donde algunos hermanos piensan que si no hay sufrimiento, la cosa no está buena ante Dios, y no es así. Pablo ahora fue a Corinto y de Corinto no tuvo que salir huyendo, golpeado, preso. Ahora está en Éfeso y no está pasando esto. Hay un gran éxito, pero recuerden, hermanos, que en cada lugar que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, no siempre va a pasar lo mismo, pero el enemigo se va a levantar siempre, sí o no. Se va a levantar. Recuérdense que nosotros estamos conquistando territorio del enemigo, porque la Biblia dice que el diablo es el rey de este mundo y que las naciones, porque Adán le traspasó ese derecho, están bajo la potestad del diablo. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Cuando nosotros sacamos un borracho de la calle y lo traemos a Cristo, ¿qué estamos haciendo? Quitándole al diablo. Cuando nosotros, por ejemplo, una persona de una vida desordenada, pensé en una persona maldiciente, mentirosa, nosotros le predicamos a Cristo, esa persona sale de esa vida. Estamos quitándole al diablo de su territorio, sus derechos. Así que siempre va a haber una dificultad, pero no siempre, recuerden, siempre el enemigo se va a levantar contra nosotros, pero los resultados no siempre van a ser lo mismo. No se va a producir de la misma manera. Vamos a ver lo que pasa en Éfeso. Vamos a ver el verso 23. Y esto va a dar pie al tema que estaremos desarrollando. Amén. Mireya. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Así que este verso cortito, hubo por aquel tiempo, todo está marchando bien, la obra está creciendo, muchas personas están conociendo a Cristo, maravilloso lo que está pasando allí. Pablo, 2 años y 3 meses en aquel lugar, muchas vidas habían escuchado la palabra y conocido a Cristo, pero dice que se presentó que un disturbio, no pequeño, una situación bastante grande. Dice acerca del camino. ¿Qué le parece esta expresión, el camino? ¿Lo están viendo? El camino. Miren, yo quiero que nosotros acá, bueno, Camino con mayúscula. con mayúscula, exacto. Quiero que nosotros veamos algo que lo hemos leído ya, bueno, hay todavía una cita que no, pero la hemos leído ya y que probablemente lo hemos pasado. Hay muchísimos detalles en la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender. Llevamos ya 1 año estudiando el libro de los Hechos y si volvemos un tiempo a estudiarlo, vamos a aprender cosas nuevas de la palabra de Dios, porque es una fuente inagotable de sabiduría. Ahora, vamos a ver, para que entendamos esto un poquito acerca del camino, ¿qué será esto? ¿Qué significado habrá en esto? Vamos a ver algunas citas y quiero que me ayuden a leer Hechos, capítulo 9. Vamos a ver. Capítulo 9, verso 2. Vamos a ver. Hechos 9, 2. Amén. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿De este qué? Camino. Y con letra mayúscula.
¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Hermano, parece ser que este fue el nombre que en principio se les puso, o digamos, la gente de afuera le pusieron a los cristianos el camino, y yo no sé, pero me atrevería como a añadir algo. Probablemente esto venga de una expresión de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué camino? El camino a Cristo. El camino a Cristo, porque noten acá, en este capítulo 9, todavía el apóstol Pablo no se había convertido, era el perseguidor de la iglesia. Y noten cuál fue el plan de Pablo: pedir cartas para encontrar a personas de este camino y llevarlos presos a la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver otro detalle. Está en el capítulo 18. Vamos a ver capítulo 18 de los Hechos, verso 26. ¿Alguien del Zoom? Hechos 18, 26. Hermana Beatriz. Yo creo que este versículo nos explica, nos da el detalle. Muy bien. Capítulo 18, versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está en letra minúscula la palabra camino. Así que aquí es un adjetivo, la palabra camino. En la otra parte, pues es un nombre. Es un nombre de una entidad. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? El camino de Dios. Entonces, el camino de Cristo era lo que promovían los creyentes y la gente. Oye, tú quieres seguir el camino de Cristo. Entonces, ¿cómo le pusieron? Los del camino. Los del camino. Y es lo que nosotros encontramos acá. Vamos a ver otra cita, solo estoy resumiendo. Capítulo 22, esta está adelantada a lo que estamos estudiando. Capítulo 22, verso 4. Vamos a ver, alguien que lea esta cita, 22, 4. Hechos 22, 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así que perseguía yo a este camino. Ven. Y qué interesante está esto, hermanos. Cómo no había en aquel tiempo nombres de denominaciones como las que hoy tenemos, nada de esto. Sin embargo, la gente estaba identificando a los cristianos. Recuerden que la palabra cristiano se comenzó a practicar en Antioquía de Siria, donde el apóstol Pablo se formó, de donde él fue llamado al ministerio. Y la forma original era un Cristo pequeño. ¿Y cómo identificaban? Y esto es maravilloso, hermano, porque la gente veía la imagen de Cristo en ellos. Qué testimonio. Entonces, cristiano, Cristo pequeño. Qué hermoso es cuando la imagen de Cristo se refleja en nuestras vidas. Cuando esto puede suceder, yo creo que no hay un honor más grande que tener esto en nuestras vidas. Así que volvemos otra vez a retomar el disturbio que pasó allí en Éfeso. Se produjo un disturbio acerca del camino contra las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó allí? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una mezcla de idolatría y de comercio. Y volvamos al capítulo 19 que estamos estudiando.
Hechos 19. Vamos a ver desde el verso 24 al 27. Pongan atención porque yo no voy a entrar en el más mínimo detalle porque vamos a resumir una historia para que tengamos claro la historia. Así que vamos a ver. Verso 24 hasta el 27. Alguien que la lea, por favor. A ver si. Hechos 19, 24 al 27. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Qué pasó allí, hermano? Fue una mezcla de ¿qué? De idolatría y comercio. Demetrio era un gran comerciante. Este hombre había descubierto un negocio maravilloso en la ciudad de Éfeso. Él controlaba el negocio de templecillos de Diana. ¿Quién era Diana? Era la misma Artemisa de los griegos, diosa del amor y la fertilidad. Y en Éfeso estaba el mayor templo de Diana. No era que solo en Éfeso había un templo de Diana, sino que había en otras partes. Noten, hermanos, cómo el cambio de nombre de diosas y de dioses, eso es muy común y todavía es muy popular en el mundo, que un supuesto dios se llame con un nombre en un lugar y que en otro lugar tenga otro nombre, supuestamente el mismo dios. Ahora, Éfeso, repito, tenía el mayor templo. ¿Y qué hacía Demetrio? El hombre era muy inteligente, muy hábil en los negocios y él se mandaba a fabricar templecillos. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente todo el tiempo ha viajado y la gente que era devota de Diana, ¿qué hacía? Iba a Éfeso porque déjenme decirles, hermano, que el templo de Diana en Éfeso es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Incluso es una de las cosas que se preservan de la antigüedad. Estaba investigando un poquito, voy a señalar algo más adelante acerca de esto. Ahora, Demetrio obtenía la plata y se la daba a los artífices para trabajarla. Él era el mayorista. Y una gran cantidad considerada de personas trabajaban en la plata para hacer templecillos. Quiero que vean todo esto, hermano. Así que esto era todo un negocio completo. Los mineros sacaban la plata, Demetrio se la compraba, Demetrio se la daba a los artífices y estos artífices trabajaban en producir aquellos templecillos y de esto vivían, de esto mantenían a su familia. ¿Qué pasó? Demetrio reunió a los artífices, que no eran pocos.
Imaginémonos, hermano, un lugar donde haya cierta tradición religiosa acerca de algo. Normalmente hay personas que van a trabajar en esto. El día pasado me estaba riendo porque alguien puso en Facebook un letrero que decía se reparan santos. Y así decía el letrero, no era una broma, se veía el lugar así, se reparan santos. Y yo digo, bueno, la gente busca la manera de vivir, ¿verdad? Porque un santo que haya que repararlo, yo no sé cómo puede ayudar a una persona que sea devota de él, ¿eh? Que tenga que llevarlo a reparar porque se rompió un pedacito o algo. Bueno, en fin, todo esto pasa. Ahora, Demetrio, ¿qué hace? Se levantó contra Pablo porque ¿qué Pablo predicaba? Vamos a ver, lo leyeron, la hermana lo leyó en el verso, al final del verso 26. ¿Qué Pablo predicaba? Al final del verso 26 hallamos esto, está la respuesta a lo que estoy preguntando. Que no son el que. ¿No está leyendo el verso, hermano? El verso, Que no son los dioses los que hacen con las manos. O sea, no se puede hacer un Dios con las manos, fabricar un Dios. No se puede. Y Pablo está predicando esto, hermano, y hoy vemos el mundo. Vemos la gente. Imagínense, y una persona diseña algo, le da una figurita, le da colores y dice, bueno, este se llama San Juan, Abreu. Y presbiterio. Santo presbiterio. Y alguien lo hace, ¿verdad? Lo pinta y otro dice, ay, mira qué santo presbiterio, me gusta. Este es el santo de mi devoción y va y se la arrodilla y le prende luces y hace todo esto. Esto es muy antiguo, esta clase de situación. Y miren el mensaje. No son dioses los que se hacen con las manos. Y Pablo estaba predicando esto. ¿Y qué había pasado, hermano? Demetrio había notado que las ventas se le habían bajado. ¿Por qué? Porque mucha gente en Éfeso, y mire cómo él señala, él le dice a estas personas que no, en el verso 26, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado mucha gente con persuasión, porque, y esto está claro, Demetrio no solo vendía templecillos allí en Éfeso, sino que lo distribuía en todas partes. Yo parece que él tenía este derecho de autor de fábrica, ¿verdad? Había sacado la patente para hacer esto. ¿Y qué había pasado con el negocio? La gente no estaba comprando y cuando indagaron, ¿y por qué ya usted no compra los templecillos? No, porque no son dioses los que se hacen con las manos. Ya nosotros conocemos al verdadero que es Jesucristo, nuestro Señor. Eso hizo que el negocio empezara a caer, empezara a disminuir. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Que estos hombres que vivían de esto, me imagino que Demetrio le dijo así, señores, que si los templos, los templecillos no se siguen vendiendo, vamos a tener que cerrar la empresa y ustedes van a tener que buscar algo que hacer. Esto es algo que va a producir una reacción en una persona. Debemos entender que esta gente está ciega espiritualmente y lo que ellos estaban viendo es la fuente de riqueza. De esto vivían, de esto se mantenían. Se produjo un alboroto. Y vamos a ver lo que pasó cuando este hombre hizo esto. Verso 28 y verso 29. Hermana Juliana. Dice así. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Se produjo un alboroto, hermanos. Y no eran pocos, recuerden que no eran pocos los que trabajaban en estos templecillos. Y
comenzaron a gritar en honor a Diana por la calle de la ciudad. Así que recuerden, estamos reunidos en un lugar y de ese lugar salieron a manifestarse, a decir grande, ¿cuál era el eslogan? Grande es Diana de los Efesios, grande es Diana. Y era, imagínense, la ciudad de Éfeso se consideraba la guardiana del templo de la diosa Diana y de algo más que vamos a seguir leyendo más adelante. ¿Qué pasa, hermanos, cuando se producen este tipo de manifestaciones? Que la gente empieza a salir a la calle. Y esto pasó en aquella época en la ciudad de Éfeso. En aquel tiempo no era tan fácil ver este tipo de manifestaciones como hay hoy, lo que quiere decir que cuando se producían impactaba a la sociedad, impactaba a las personas. La gente comenzó a salir. ¿Y dónde se reunieron? ¿Dónde leímos que se reunieron? En un teatro. Y tomaron por la fuerza 2 compañeros de Pablo para querer hacerle daño. Ahora, yo estaba investigando acerca de este anfiteatro y este anfiteatro tenía capacidad para 25,000 personas. ¿Qué le parece? Todavía se conservan las ruinas de este anfiteatro allá en la ciudad de Éfeso. Así que capacidad para 25,000. Recuérdense que lo que hoy conocemos como anfiteatro son lugares totalmente descubiertos, al aire libre, que tienen gradas y esto es antiguo. Esto fue un asunto diseñado por la época de los romanos y la época de esos imperios. Y imagínense en aquel tiempo poder tener un lugar donde juntar 25,000 personas. Esta era la capacidad de aquel anfiteatro, que era eso realmente. Era un lugar donde la gente se reunía para discutir de política, de religión, para tratar y también para hacer obras de teatro. Se produce esta situación y noten lo que dice, que la ciudad se llenó ¿de qué? De confusión. Y arrebataron a 2. Gallo, hermano Gallo, es mencionado en la Biblia. Y también el hermano Aristarco, este también es mencionado, compañero del apóstol Pablo, lo menciona en sus cartas. Y los tomaron, ellos eran de Macedonia. Recuérdense que Éfeso estaba en Turquía y estos macedonios son griegos. Estaban allí acompañando a Pablo. Estos hermanos eran fruto del trabajo que Pablo había hecho allí en Macedonia, en la ciudad de Filipos, aquella iglesia fundada por el apóstol Pablo cuando lo tomaron prisionero. Recuerden que Pablo iba al río a predicar y a causa de que echaron fuera un demonio de una muchacha, fueron a la cárcel y todo aquello que pasó. Pero hubo una gran obra y miren el resultado de aquella visita de Pablo a la ciudad de Filipos. Ahora estos 2 son ya 2 líderes, Gallo y Aristarco, y estaban con Pablo allí, lo que quiere decir que vemos que Pablo tenía un gran grupo de personas que lo acompañaban, que estaban con él en su labor, en su trabajo de predicación, y la multitud los tomó, dice, y los llevó al teatro. Noten la expresión, arrebatando, es decir, es como decirlo, iban empujando por la fuerza, lo están llevando a aquel lugar. ¿Por qué? Porque recuérdense qué es lo que se está moviendo. Hay un hombre llamado Demetrio que está sembrando cizaña para que la gente considere a Pablo como alguien dañino en contra de su principio, de su cultura, de su costumbre, todo aquello. Y hay que entender, hermanos, una cultura y una costumbre es algo que la gente va a defender. Por eso hay que
ser cuidadoso cuando compartimos el evangelio, no acerca del evangelio, sino acerca de la forma como tratamos las creencias de los demás. Porque cuando le decimos a una persona ciertas cosas y no nos cuidamos de la manera de decirla, que si es bíblica la forma de decir, la leemos en la palabra, pero de otra manera hay que tener cuidado porque podemos entrar en una controversia. En este caso, no era que se había cometido un error. Pablo estaba predicando el evangelio y Pablo decía que no es posible hacer dioses con la mano. Y estos templecillos servían ¿para qué? Para que la gente adorara a quién, a Diana. La gente lo compraba, se lo llevaba a su casa, lo ponía en un lugar y ya tenía, ¿a quién tenía en su casa? A la diosa Diana, hecha de plata. Así que Pablo, cuando supo aquello, Pablo se enteró de lo que estaba pasando. Él estaba en un lugar. Vamos a ver lo que Pablo intentó hacer. Versos 30 y 31. ¿Alguien que lea, por favor? Ya. El verso 30 y 31 dice, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Porque no había garantía de la preservación, ¿verdad? Y hermanos, cualquiera diría, pero el Dios Todopoderoso podía proteger a Pablo. Hermanos, Dios tiene diferentes medios para glorificarse. Y debemos entender que hay ocasiones donde, aunque alguien no nos dé un consejo espiritual, pero nos puede dar un consejo que puede ser bueno. Y escucharlo. Si nosotros vamos a cruzar en el nombre de Jesús un río que está desbordado y un buen nadador dice, no te metas. Vamos a hacerle caso al buen nadador, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? Pablo quería ir, ¿a dónde? Al teatro. Y allí hablarle a la multitud, aclarar las cosas. Pero los discípulos, noten, los discípulos de la ciudad de Éfeso no lo dejaron. Dijeron, no, Pablo, no va para allá. Porque ellos conocían aquel ambiente. Sabían cómo se comportaban aquellas personas. Y las autoridades de Asia, que eran amigos de Pablo, ya Pablo había visitado el lugar varias veces, allí en el Asia Menor, diferentes ciudades, le mandaron a decir que no se presentase en el teatro, había peligro allí. ¿Hay que hacer caso a veces a los consejos? Sobre eso mismo, esta mañana yo pude compartiendo con mi esposa. No acuerdo específicamente lo que yo le cité, y ya como que se alarmó, porque a veces pensamos que todo tiene que ser bíblico, y hay principios, hay proverbios que se usan, que son consejos sabios, Sí. que no tienen que ser bíblicos. A lo contrario, se asemejan o ayudan a uno proceder de una manera prudente. El caso de Pablo, la situación de que la palabra de Dios es confrontativa. Y hay momentos en que uno no hay opción de uno tener que predicar la palabra tal y como la palabra nos enseña, porque la palabra de Dios confronta el pecado. Pero muchas veces hay que usar la prudencia con tal de que esa vida pueda ser alcanzada. Porque si se confrontan directamente con la verdad, el caso de Pablo aquí, Sí. mira lo que trajo. Y hay muchas veces que no tenemos otra opción que predicarla y atenernos también a las consecuencias. Pero hay otras veces que debemos ser prudentes en nosotros proceder. El mismo Jesús en muchas ocasiones usó parábolas para hablar. El sembrador salió a sembrar. Eso cualquiera diría, pero ¿qué tiene eso que ver con lo espiritual? Pero Jesús lo usó como un instrumento. Y así sucesivamente salieron 10 vírgenes a una boda. Y
tomó todos esos ejemplos para dar una enseñanza. El apóstol Pablo, cuando fue a la ciudad de Atenas, ¿qué dijo? ¿Cómo él comenzó su discurso? Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestro santuario, vi esta inscripción al Dios no conocido. Pues ese Dios no conocido que ustedes adoran, es el que yo quiero predicar. Miren que... Y no lo atacó con una idolatría. No, le dijo, ustedes son muy religiosos. Eran idólatras, pero en ese momento no se debía crear un conflicto, hermano, sino llegar a ellos con la palabra de Dios, con el mensaje del Señor. Miren, una de las armas que más el diablo utiliza para manipular a las personas es el engaño y la confusión. Recuerden esto. ¿Cómo el diablo comenzó su trabajo en la tierra? ¿Cómo? Engañando. Engañó a Eva, a Adán. Y a la 2/3 parte. Y ya había engañado la tercera parte de los ángeles. Los sedujo, los engañó. Entonces, el diablo utiliza esta arma del engaño y la confusión. Dos cosas que la mezcla el diablo: engaño y confusión. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo el verso 32 para que veamos por qué yo digo esto. Amén. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y lo más no sabían por qué se habían reunido. Miren, hermanos, esto es muy común. Sale un grupo de personas a la calle vociferando y hablando y no todo el mundo se va a meter, pero va a aparecer gente que se van a meter. Y usted le va a preguntar, ¿qué usted hace aquí? No, yo estoy con ellos aquí. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo no sé, pero ¿y qué hace ahí? No, yo no sé, pero están ahí. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Estos hombres salieron a la calle a decir, grandes Diana de los Efesios. Y el pueblo empezó a salir y se reunieron allá en el anfiteatro. ¿Y qué dice aquí? Que uno gritaba una cosa y otro gritaban otra. ¿Y quién estaba haciendo esta labor allí? El diablo. Porque recuérdense que lo que se había levantado era un disturbio contra el camino. Esto era lo que había sucedido. Y se fueron añadiendo multitudes sin ni siquiera la mayoría saber de qué se trataba. Pero recuerden, estamos viendo acá que hay una ignorancia total de lo que estaba pasando. Si Pablo se presentaba allí y algunos decían, este hombre hay que matarlo, ¿qué iban a hacer esas multitudes que ni siquiera sabían? Iban a reaccionar. Iban a querer hacer daño. Así que el enemigo está utilizando acá la ignorancia de las personas y está engañando a través de la ignorancia y también usando la confusión de las mayorías para llevar a cabo su labor. Pero hay algo también. Vamos a ver lo que dicen los versos 33 y 34 para que veamos algo, un detalle que aparece aquí. Alguien que lea 33 y 34. ¿Alguien del Zoom quiere leer? Vamos a darle hermana Doralisa. Y sacaron de entre los a Alejandro empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con mano, quería hablar en defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Wow. Grande es Diana de los Efesios. Imagínense lo grande que era Diana, que no podía defenderse sola. Que la gente tenía que salir a
a hablar y a defenderla. Ahora, aquí vemos un detalle, hermano. Ustedes recuerdan, donde quiera que Pablo iba, ¿quiénes eran los que producían el disturbio? ¿Quiénes eran? Los judíos. Ahora no son los judíos, pero ahora los judíos están metidos en el medio. Noten lo que hace la multitud. Dice que sacando de entre la multitud a Alejandro. ¿Quién es Alejandro? Es un judío, es un líder judío. ¿Qué es lo que pasó allí? Como Pablo era judío y Demetrio y todos los demás, recuerden, eran del Asia Menor, no tenía nada que ver con los judíos. Parece ser, y es lo que puedo ver que infiere esta situación, que Demetrio diría, los judíos nos han traído estos problemas, porque Pablo era judío y él era que estaba predicando acerca de esto. Y siempre ha habido conflicto en diferentes lugares con los judíos, siempre esto ha habido por siglos. Así que, ¿qué pasa? Noten lo que dice, empujándolo los mismos judíos, porque estaban metidos en un problema, lo estaban acusando a ellos y realmente ellos no eran culpables de lo que Pablo estaba predicando. Ellos ni siquiera creían en el evangelio que Pablo predicaba, pero los santeros quisieron culparlos a ellos también de la situación que se estaba produciendo. Así que estamos viendo, hermano, por qué dice que se produjo. Mire el verso 23 otra vez. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño. Fue algo de gran magnitud que conmovió toda la ciudad de Éfeso. Y finalmente llegó al teatro el secretario de la ciudad y apaciguó a la multitud. Así que ahora las autoridades intervienen. Pablo pudo haber salido, sí. ¿Qué habría pasado? No era el propósito de Dios que Pablo saliera a hablarle a la multitud. Dios tenía su plan. Y vamos a ver los versos 35 hasta el 37. Vamos a ver lo que dice. Ok, dice así 35 al 37. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Porque habéis traído a este hombre sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Hermanos, la gente de Éfeso se creía que eran los guardianes de Diana. ¿Y quién era Diana? Un engaño. Dios. Un engaño. ¿Existía una diosa llamada Diana? No. Pero es la manera como el enemigo ha engañado a la humanidad, haciéndole creer en dioses y divinidades que no existen. Pero es la forma en que Satanás busca adoración en este mundo de las personas. Así que, ¿qué creían la gente de Éfeso y los niños que nacían y crecían con estas enseñanzas? Estamos hablando de una enseñanza de muchos años. Creían que eran los guardianes de Diana y los habían engañado diciéndole que la imagen que estaba en el templo de Diana había bajado del cielo. ¿Qué les parece? Que esa imagen vino de Júpiter. Ustedes saben, Júpiter es un planeta hoy. Estos nombres son muy antiguos de dioses. Los griegos tenían un dios llamado Júpiter y el mismo Zeus se va a llamar Júpiter olímpico, porque los romanos lo que hacen es que cambian el nombre de los dioses y eso lo hicieron todos los imperios. Es lo que se llama un sincretismo religioso, eso es muy común en diferentes lugares. Así que
creían ellos que había una imagen de buen tamaño de Diana. ¿Y quién se inventó cómo era Diana? Alguien se lo inventó y los demás lo creyeron, y había una imagen en el templo de Diana, y ellos creían y morían creyendo que esa imagen vino del cielo, que nadie lo hizo. Vino del cielo. ¿Cuántos engaños siempre ha habido en este mundo? Y esto tocaba que la cultura de aquella gente, tocaba los sentimientos profundos de ellos. Ellos habían crecido con esta fe, con esta confianza en estas enseñanzas. Ahora todo esto se podía desmoronar, y aparte recuérdense que había un negocio religioso. Y saben, hermano, cuando la religión se usa como negocio, da mucho dinero. Porque recuérdense que la gente, bueno, no todo el mundo tiene fe y creencia en cualquier cosa, en lo que sea, creencia, pero la gente que manifiesta su creencia va a querer apoyar lo que cree y va a invertir lo que sea. No importa lo que tenga que hacer, pues lo hace pensando que lo que está haciendo es para Dios. Ahora, noten acá, hermano, el secretario de la ciudad, el escribano, es el secretario de la ciudad, apaciguó a la multitud. Él pudo haberse parcializado con la multitud, ¿verdad? Porque él era funcionario, él no era cristiano, él no pertenecía a la iglesia, él era un funcionario. Pudo haberse parcializado con la multitud, pero actuó conforme a la ley y la justicia. ¿Qué le dice él a ellos? De una manera hábil. Señores, nadie discute que Éfeso es la guardiana de la gran diosa Diana y que son los que también protegen la imagen venida del cielo. ¿Esto qué hizo? Que el ánimo de la gente se bajara, porque nadie le estaba quitando a ellos el derecho de seguir creyendo en todas estas cosas. Ahora, ¿qué le dice él? Miren, este hombre está actuando conforme a la ley y a la justicia. Es la manera como Dios sale a nuestra defensa cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios. Y cuando Dios quiere tratar con nosotros, Dios se va a glorificar de diferentes maneras. Y esta era la forma que Dios quería obrar en la ciudad de Éfeso. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer ya los últimos versículos, que es el verso 38. Vamos a leerlo hasta el 41 y ahí concluimos. Vale. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima, porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto. Y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Qué le dice él? Si tienen problemas, si Demetrio tiene problemas, porque ya se sabía que era un interés económico. Si Demetrio tiene problemas, pues que pide una audiencia y que lo lleve a los tribunales, que esta es la manera correcta de poder hacerlo. Ahora, él le dijo algo, noten acá, hermanos, que había un peligro. Ustedes saben quiénes dominaban el mundo en aquella época. Eran los romanos. Y esto era una provincia. Podían ser acusados de sedición. Y esto era fuertemente condenado por el Imperio Romano. Si había una sedición en una ciudad, ustedes saben lo que hacía. Mandaba un ejército. Y no era dar consejo. Y el escribano vio este peligro y se lo advierte a la gente. Le dice, ustedes váyanse tranquilos, porque si esto se cree que es una sedición, un tumulto, una rebelión, vamos a tener problemas como ciudad. Y ellos entendieron el mensaje clarito inmediatamente. ¿Y qué hicieron? Cada uno se fue a su casa tranquilo.
hermanos, concluyo con estas palabras. El enemigo siempre se va a levantar. Recuerden. Siempre se va a levantar. No es que en ocasiones, no, siempre se va a levantar para tratar de detener el avance del evangelio. Pero a la larga, siempre el enemigo saldrá derrotado. Lo vemos una vez, otra vez, pero el diablo es terco. Bueno, es su naturaleza pecaminosa, no puede hacer nada bueno, nada positivo. Así que con esto último concluimos. ¿Qué vemos acá? ¿Qué quiso hacer Satanás? Levantar a la multitud con confusión y engaño para que destruyeran todo, persiguieran a Pablo, pero no pasó nada de esto, hermanos, sino que tuvieron que volver otra vez. ¿Y qué pasó con Demetrio y los artífices? Tranquilo, porque ahora no se trataba del apóstol Pablo, sino de un funcionario de la ciudad que podía pedir la ayuda del ejército romano y esta gente no iban a dar consejos. Usted sabe, ha escuchado hablar de la Pax Romana. Era la Pax Romana, eran 2 espadas en forma de X, ¿verdad? Y ustedes saben lo que esto significaba. La Pax era: tú o acepta lo que nosotros decimos o te cortamos la cabeza. Esa era la Pax Romana. Esa era la manera de ellos y era la forma de ellos aplicar el orden en todo aquel imperio. Así que Dios siempre, hermanos, nos va a sacar adelante, nos va a guiar, nos dará la victoria y recuerden, el enemigo solo hay que resistirlo y él saldrá huyendo de nuestra vida. Vamos a confiar en el Señor y Dios hará la otra parte. Si hay algo que viene así a mí, eso aplicamos a mí. Aquella palabra que el Señor le dijo a los discípulos, que debemos ser manso como la paloma y astuto como serpiente. Y esa fue una ocasión ahí a donde se debía actuar, porque a veces actuamos y nos llevamos por las emociones y por principio, porque Dios dice, y no actuamos con sabiduría. Y en vez de edificar, lo que destruimos la obra del Señor por imprudencia. Amén. Recordemos, hermanos, que nosotros siempre somos débiles. El único fuerte es el Señor. Una pregunta. Magnolia. Amén, amén, pastor. Yo solo quería traducir una palabra dominicana que usted dijo, que el enemigo sale huyendo, sale corriendo, para los que no entendieron. Bien. Ok, eso era. Así que fue el pastor Abreu que... Pero está muy bien la traducción, así que huyendo en República Dominicana es huyendo en otra parte del mundo. Puerto Rico también. Así que, hermano, vamos a la próxima semana, ya iniciamos el capítulo 20 de este maravilloso libro. Son 28 capítulos, así que todavía tenemos un tiempo. Nos quedan unos meses más para seguir estudiando.